emergentes, tenemos que saber que a través de los años siempre hay una forma como los eventos epidemiológicos dan lugar a la aparición de este tipo de enfermedades. Son nuevas o agentes etiológicos nuevos porque alteran la fisiopatogenia y eso tiene que tener siempre y cuando un control para que las incidencias no sean muy altas y esto no sea un problema de salud pública. De tal manera que es una enfermedad que se presenta tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados. El COVID es un buen ejemplo. Y cuando hablamos de que estas enfermedades aparecen y vuelven a aparecer, es por la lucha de que presenta a veces el microorganismo. Vean ustedes cómo ha mutado el COVID y sigue la pandemia. Entonces, este bicho, este virus trata de sobrevivir, tratando de encontrar, de romper las barreras que protegen al ser humano contra las infecciones. Y estas brechas sanitarias son las que deben tomarse en cuenta para tratar de eliminar el alto riesgo del comportamiento de las enfermedades a través de una buena epidemiología, una buena vigilancia de control, ¿no? Insuficiente de la población, ¿no? Tratar de eliminar ciertos vectores como los mosquitos, que son portadores de muchas enfermedades, como las que estamos realizando. Y vean ustedes cómo estas brechas sanitarias paralizan los sistemas de abastecimiento de agua y hacen de que la fauna se interrelacione con la población a través de la deforestación. Hace más o menos 25 o 30 años, en que se vienen apareciendo nuevos microorganismos, ¿no? Y vean que realmente eso hace que la variante del COVID esté todavía dándonos una guerra. Ya van 2 años, ¿no? Y sigue causándonos molestias severas. Esto, lógicamente, se convierte en un problema de salud pública y dado que esto, ¿no? Las enfermedades infecciosas son causadas por bacterias, por virus, por parásitos, ¿no? Y esto de alguna manera se transmiten en una forma directa o indirecta a través de personas. Esto es importante que ustedes sepan de que, en primer lugar, cualquiera diría que las enfermedades infecciosas son las que están en primer lugar, pero son las enfermedades cardiovasculares las que están y seguidas de las enfermedades infecciosas, seguidas después de otras como las neoplasias o las lesiones. Ven acá que las infecciones del tracto respiratorio son las que están en primer lugar, ¿no? Y hacen que definitivamente vayan postergando a otras, ¿no? Como la enfermedad diarreica, la tuberculosis, la malaria que hemos hablado. Y hemos visto cómo es importante reconocer que esto es parte del estudio que tenemos que hacer de los medios necesarios. Esto es un concepto claro que una enfermedad emergente es aquella que aparece por primera vez, ¿no? Y una incidencia que se incrementa y hace que reaparezca en una nueva distribución geográfica futura. Y una enfermedad emergente es una enfermedad que resurge a un cuadro anterior, lo cual hace que esto definitivamente haya permitido que baje su incidencia, ¿no? Y de igual manera se convierte en un problema de salud pública del pasado, lo hace crecer ahora en estos momentos. Y estos son los factores que influyen, ¿no? Denodadamente en la aparición de este tipo de las enfermedades tanto emergentes, ¿no? Por la causa infecciosa, en donde los factores demográficos y los del comportamiento de las personas hacen que esto, ¿no? La sobrepoblación hace que los servicios de saneamiento, ¿no? Agua, desagüe, no estén al alcance de todas las poblaciones. Los factores tecnológicos e industriales, ¿no? La aparición de nuevos productos, la aparición de nuevas industrias hace de que la gente se encuentre en contacto con estos nuevos microbios, ¿no? Hay factores también derivados del desarrollo económico, ¿no? Como el problema en la utilización de la tierra y los cambios ecológicos o medioambientales, el comercio internacional, ¿no? Es una forma como también a través de la traída de productos del extranjero, a través de eso pueden venir vectores y estos traen sus propios ectoparásitos. La adaptación a los cambios que tienen los microorganismos hace que cambien las políticas de salud pública. Definitivamente, ¿no? Los eventos sociales como las guerras, el terrorismo,
el empobrecimiento, ¿no? Y la producción de alimentos hace que definitivamente den lugar a una alteración propiamente en la formación de ser un factor importante para la aparición de las enfermedades. El comportamiento humano que está dado por el uso de drogas, ¿no? Los viajes, cambios de dieta, ¿no? Y definitivamente la actividad de recreación, ¿no? La salirse a hacer paseos, parques a paseos a las playas, ¿no? Y intercambio de ambientes da lugar a la aparición de ese tipo de nuevas enfermedades. Los cambios en el ambiente, ¿no? Como la deforestación y la reforestación, los cambios de los ecosistemas, la inundación y las sequías, la hambruna, el aumento de la temperatura en la Tierra, ¿no? Y hay unas que realmente están dadas por la alteración de las políticas en salud pública, ¿no? Por ejemplo, que no se hace una vigilancia adecuada, que se reducen los programas que realmente están para prevenir este tipo de enfermedades infecciosas y la carencia de personal entrenado, ¿no? Esto se vio definitivamente cuando aparece el COVID y no había gente, ¿no? Es así que muchos profesionales médicos generales han hecho su platita, lógicamente arriesgándose, ¿no? Pero han tratado de ver que había una gran demanda de saludistas o enfermedades de carácter intensivo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha dado lugar, ¿no? A que hay los pacientes que realmente tienen que ver mucho con la carencia de personal entrenado, ¿no? Los programas se habían reducido y la vigilancia era inadecuada. Procedimientos médicos como los trasplantes, en el uso de ciertas drogas, también en pacientes inmunocomprometidos, daba lugar a la aparición de este uso y la gente ha hecho abuso de los antibióticos. De igual manera, la adaptación microbiana, ¿no? La automedicación ha llevado a la resistencia antimicrobiana y la aparición de muchos microorganismos que actúan como causantes de infecciones crónicas. Acá vean ustedes que la actividad agrícola también ha constituido un elemento participativo porque las, los agentes se han hecho resistentes, se han vuelto muy vulnerables, ¿no? Y muchos han hecho la reacción a determinados productos por la automedicación, ¿no? Vean cómo el VIH, ¿no? El comportamiento humano ha dado lugar que dentro de los grupos poblacionales se den alteraciones por este tipo de información o mala información, ¿no? Por ejemplo, cuando realmente la gente viaja de un lugar a otro, ¿no? Los viajes y el comercio internacional da lugar también a ciertos cambios, ¿no? De tal manera que da lugar a que antiguamente venía todo el comercio y demoraba un mes, ¿no? Para venir de la Asia, de la China, para venir a Sudamérica duraba un mes el viaje. Y ahí en ese mes entraba un pericotito y cuando llegaba al Perú ya habían 1000 pericotitos. Y el pericotito podría dar lugar a una enfermedad que se llama el hantavirus, ¿no? Entonces, la industria tecnológica, ¿no? La globalización es uno de los elementos que ha dado lugar a estos cambios de los procesamientos de los alimentos, ¿no? Y al envasado. Los trasplantes de órganos también con intercambios de tejidos y uso de drogas han causado cierta inmunosupresión en pacientes que realmente eran susceptibles a ellos, dando lugar a que han aparecido nuevas enfermedades, ¿no? Como el síndrome urémico, el síndrome hemolítico, ¿no? Que son causadas por contaminación de E. coli, ¿no? O en la infección de las hamburguesas de carne, ¿no? Los cambios y las adaptaciones de los microorganismos da lugar a que la evolución de la microbiana ha dado lugar a que la respuesta sea de resistencia a ciertos productos, ¿no? Y esto en las medidas de salud pública, ¿no? Se han interrumpido ciertos tratamientos, lo cual ha dado lugar que la prevención, la higiene, esté dando alteraciones en las medidas preventivas. Tal es así que ha dado lugar por ejemplo, la reaparición o el resurgimiento de la tuberculosis, ¿no? En los Estados Unidos y el cólera.
Vean, esto es para lo que les dije anteriormente, ¿no? Los microcausantes de las infecciones, en primer lugar, están las bacterias, seguido de los hongos, los parásitos, los virus y los protozoarios. Pero estando en esta cantidad de la aparición de enfermedades causadas por virus, ¿no? Miren, casi le lleva el 50% de las bacterias, que realmente hacen que un virus que entra donde hay patología ya preformada, como en los pulmones, asocien una neumonía mixta o una neumonía viral, primaria o secundaria. Dentro de ello vamos a ver nosotros que a través del estudio que vamos a hacer o que van haciendo dentro de los temas, ¿no? Vean que las enfermedades emergentes, ¿no? Causadas por virus, ¿no? Fue en el año 2007 en que aparece por primera vez el SIDA, ¿no? Y esto ha infectado a una cantidad de millones de casos, ¿no? Que se han infectado por esa enfermedad. Y posiblemente, ¿no? Se ha teorizado de que el origen de esta enfermedad a través de las relaciones sexuales que tuvo el ser humano con los monos. Y ahí ha venido la diseminación. Y actualmente es un factor que tiene que tener mucho que ver con los cambios sociales, ¿no? Eso del género, no interesa y que esto tiene que ser. Otra enfermedad causada es el ébola. También ustedes deben haber escuchado que fue una enfermedad que aparece en el año 1976, ¿no? ¿Dónde? Donde hay grandes poblaciones, el Zaire, Sudán, en África. El causante es un virus, es el Filoviridae, y hace que esto tiene que transmitirse a través de la sangre, secreciones, fluidos corporales, ¿no? O como órganos en pacientes infectados y son trasplantadas al otro. Otra de las enfermedades causadas por virus es la hepatitis C, ¿no? Que enferma al 3% de la población mundial y los hace que se conviertan en portadores crónicos, ¿no? Porque no presentan ictericia. Pero esto tiene que ver con las transfusiones y el uso de en drogadictos, ¿no? Por el uso común de agujas, jeringuillas y las relaciones sexuales. La hepatitis B, de igual manera, es a través de la autoinfectación, ¿no? De que uno hace al no lavarse las manos. La hepatitis delta y la hepatitis GB son también parte de las afectaciones que producen eso, ¿no? Por ejemplo, una de las enfermedades causadas por hepatitis, por virus, perdón, ¿no? Es el causado por los virus de la gripe, ¿no? Caracterizado por el grupo A, B y C, pero que estos realmente tienen una existencia aproximadamente de un siglo. Cuando veamos, van a ver cómo hace muchos años se dio en Italia y han venido siendo peligrosos la variación que tiene a través de estas emasiones que tiene el virus y hace que lo hace sensible para ingresar al organismo del paciente infectado, ¿no? Generalmente este tipo de virus es causado por las aves acuáticas migratorias, ¿no? Y de una u otra manera, eh, en el año de 1997 se produjo la segunda ola, que es la de Hong Kong, ¿no? Y esta es una enfermedad que ya compromete. El animal, el hombre come al animal y el hombre se infecta a través de esta virosis. Ahora, lo que tiene que ver, mucho que ver, es la dificultad que tiene para presentarse a veces de aves a humanos, pero así es la causa como realmente se manifiesta. El síndrome provocado por hantavirus también se presenta, ¿no? Como una enfermedad emergente en el año 93 en los Estados Unidos y lógicamente se encontró en una población de indios navajas, donde se demostró que la gente era un hantavirus, ¿no? Y esto es transmitido a través de los vectores como estos reservorios que son las ardillas, los ratones silvestres y los ratones de pata blanca. Entonces, dentro de ello, esto está dado por la forma como se inhala a través de los polvos desecados de las excretas y de la existencia de los animales muertos que son afectados en el transporte de los animales de un lugar a otro. Otra de enfermedad causada por virus es el eritema infeccioso,
la neumonía por morbillovirus y la enfermedad diarreica aguda por rotavirus, además de las fiebres hemorrágicas por adenavirus, como es la fiebre de la Argentina, venezolana y la boliviana. Las enfermedades causadas por bacterias, tenemos la legionelosis, ¿no? Que aparece por primera vez en el año de 1976 y que lo transmite la Legionella pneumonia. Entonces, esto generalmente está asociada a instalaciones de aguas calientes, ¿no? Y hace que definitivamente esto, ¿no? Se encuentra localizado en los circuitos de refrigeración del agua que se instala en la casa, del agua potable. Ahora, esto generalmente se desarrolla debido a los cambios tecnológicos de los últimos tiempos, ¿no? La tecnología ha jugado un papel importante, que todo el mundo, el más pobre, tiene su agua caliente y por ahí puede instalarse la aparición de una legionela. Otra causada por bacterias es la gastritis por Helicobacter pylori, el síndrome del shock tóxico, o el Staphylococcus aureus, ¿no? Y la enfermedad diarreica aguda por Campylobacter o Escherichia coli. Dentro de los protozoarios tenemos la cristoporidiasis. Esta es causada por el cristoporidio y generalmente compromete a personas inmunocompetentes, ¿no? Y quienes se acompañan de cuadros diarreicos. Pero ha sido controlado en cierta manera, ¿no? Con el tratamiento de la aparición de los nuevos antirretrovirales. Otra enfermedad emergente causada por espiroquetas es la enfermedad de Lyme. Esta enfermedad de Lyme es transmitida a través de los ciervos y ciertos roedores, ¿no? A través de sus garrapatas que ellos tienen, ¿no? Entonces, eso hace que esta enfermedad se caracterice por dolores musculares, miren, fiebre, cefalea y un rash cutáneo, lo cual hace que se complique fácilmente dando síntomas de infección de rash cutáneo. Las enfermedades ya emergentes por virus es la clase que hemos visto, la que hizo nuestra amiga Arias Maldonado, creo, Córdoba Maldonado. Entonces, vean cómo esta enfermedad es un problema sanitario muy importante en las Américas. En el año 98 se produjo una pandemia de tal manera que se asociaba, ¿no? Como consecuencias a este fenómeno del Niño, ¿no? Un cambio climático y de todas maneras dio lugar a que esa proliferación estaba en todos los recipientes abiertos, ¿no? Donde la gente reserva el agua para su alimentación, para su baño, para el lavado de ropa. Entonces, siempre lo que nos dijo la colega Córdoba fue importante recalcarlo porque nos ayuda. Otra causada por este tipo de enfermedades, estos agentes etiológicos, tenemos la fiebre amarilla. Esta enfermedad también causada por un flavivirus y se transmite de persona a persona a través del mosquito, a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, ¿no? Generalmente se encuentra en las formas urbanas, en la forma selvática, ¿no? Afectando a los monos, ¿no? Este zancudo pica a los monos y el mono se la transmite al hombre. Desde el año 1995 se viene tratando esta enfermedad, porque realmente desde el año 50 es donde aparece acá en el continente americano. Y esta es una de las 3 enfermedades que tienen que ser declaradas obligatorias universalmente porque nos ayuda a definir qué cosa es lo que tenemos que hacer para poder transportarnos de un lugar a otro, generalmente afectando a los viajeros procedentes de zonas infectadas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos piden obligatoriamente la vacuna contra la fiebre amarilla si es que queremos ir a trabajar a la selva o viajar al extranjero, en Estados Unidos, en Europa nos piden eso. Y esta es una enfermedad causada por el problema de la pobreza de estos pueblos, ¿no? Lo cual hace que a través de la manifestación de las guerras, ¿no? Hace que esto dé lugar al aumento de la temperatura y esto da lugar al cambio climático, hace que aumenten los vectores. Otra enfermedad que también hemos visto, ¿no? Es una enfermedad muy importante que es la enfermedad rábica.
Ahora, las enfermedades emergentes causadas por virus, teníamos el cólera, ¿no? El cual se ha constituido en que por la presentación masiva fue una séptima pandemia, ¿no? Es de carácter endémico, ¿no? Y desde el año 96 se convierte en un problema de salud pública y se trata solamente tan fácilmente con la rehidratación por vía oral, ¿no? A través de las sales de rehidratación necesarias. Pero a veces hay que tener un uso complementario de antibióticos para contrarrestar las complicaciones que se presentan. La difteria, ustedes se dieron cuenta de que conjuntamente cuando aparece el COVID, aparece difteria. Hay dos casos acá en Lima, ¿no? Uno tuvimos en el 2 de mayo, otro en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Los dos fallecieron porque no teníamos vacunas y realmente esto generalmente está dado por la falta y a la escasez de recursos económicos, a la crisis social. La gente no tiene la cultura necesaria, ¿no? Y hace que se desabastezcan el compromiso de tener vacunas apropiadas. Esto aparece en una forma muy exorbitante en el año 90 en la Unión Soviética. Características de la Unión Soviética, una sobrepoblación que dio lugar a la aparición de estas enfermedades. La peste, de igual manera, desde hace muchos años, esta enfermedad se ha traducido desde los países árabes, ¿no? África, Asia, viene a América, entra a Estados Unidos a través de la presencia de los roedores. Vean que a través de los estudios bíblicos hay que tomar en cuenta que ha dejado de ser ya un problema de complejidad importante porque realmente han aparecido nuevos antibióticos, ¿no? Y la presencia de ciertos... La tuberculosis, que es un tema que vamos a tratar desde el siglo XIV, es considerada la peste blanca. Esta enfermedad, ¿no? Tiene un mayor aumento con el SIDA ha dado lugar porque tiene una multiresistencia y hace que estos pacientes se vuelvan resistentes a la hidracina y a la rifampicina, ¿no? Y generalmente está dado cuando hay migración de las poblaciones, hace que se remerja de un lugar, va a otro lugar y hace que abandone la medida de control por falta de recursos y por la relajación de los mismos pacientes. Otra de las causadas por bacterias es la fasciitis, la leptospirosis y la malaria, lo que veíamos, ¿no? El tema que nos hizo ver nuestra amiga Rosario del Pilar, ¿no? Nos dijo que era una enfermedad emergente parasitaria, ¿no? Y que se da generalmente donde hay cambios climáticos, ¿no? En regiones tropicales y subtropicales, causada por un mosquito que es el Plasmodium falciparum, y también es de notificación mundial, ¿no? La OMS la consideraba así porque realmente los costos tienen que mantenerse, ¿no? Los costos deben, de lo contrario, va a resurgir esta enfermedad. Hay que hacer una fase de mantenimiento, hay que evitar el desplazamiento de repoblaciones y hay que hacer introducción a las nuevas técnicas de los sistemas de regadíos en la agricultura, ¿no? O sea, no encharcar agua o humedecer demasiado las tierras porque ahí es donde se reproduce este bicho, este vector. Entonces, de igual manera, la resistencia que han hecho ciertos vectores hace que el Plasmodium falciparum se ha vuelto resistente a la quinina, más la aparición del calentamiento global. Esta es una gráfica para que ustedes se den cuenta cómo se encuentran las enfermedades infecciosas diseminadas en todas las partes infecciosas, todas las partes del mundo, ¿no? Y en Sudamérica vean como el gran compromiso de América del Sur, en donde vean que nosotros, si bien es cierto, el hantavirus es de Chile,
¿no? Pero tenemos falciparum, tenemos cólera, tenemos fiebre amarilla y tenemos eh, enfermedades hemorrágicas como hepatitis. ¿Qué cosa es lo que nos obliga necesariamente para que no tengamos un caso de enfermedad emergente o reemergente? Yo creo que les he hablado de las estrategias, ¿no? Las estrategias son programas que tienen un apoyo económico de parte del Estado y estas estrategias tienen que prepararse en una forma temprana para dar una respuesta rápida. En segundo lugar, hay que fortalecer estas estrategias tratando de que estas estrategias deban prevenir y controlar las enfermedades. Amén de establecer una estrategia, fortalecerla, hay que promoverla, ¿no? Y es esto, ¿no? La investigación tiene que ser aplicada para que el diagnóstico sea rápido, el tratamiento y la prevención de las fases de riesgo. De igual manera, ¿no? Hay que ver que la comunicación debe mejorar la vigilancia entre los agentes infecciosos. Mantener una vigilancia sistemática, acá se da la alarma, ¿no? Y después se abandona, ¿no? Dejando a los vectores y los reservorios para que se sigan reproduciendo ahí los agentes causales. De igual manera, hay que controlar, ¿no? Vigilar los sistemas de riesgo, ¿no? Dentro de los elementos ambientales y climáticos, lo cual son los que dan lugar a la aparición de las epidemias. Y con ello hay que tratar de mejorar definitivamente todo lo que nosotros consideramos sea oportuno para evitar la propagación de estas enfermedades, eliminando, ¿no? A través de la vigilancia integral a los agentes causales. Muy bien, eso es lo concerniente a las enfermedades emergentes y reemergentes. Como es un poquito largo, vamos a hacer la otra enfermedad, que es tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, estamos hablando de una enfermedad que también en su aparición hace muchos años ha creado muchas mermas en la población, de tal manera que por las características de estudio que tenía mucha gente, muchos reyes en esa época, se enfermaron de tuberculosis, ¿no? Y así lo demuestran a veces la aparición de las momias, ¿no? Que este micobacterio sobrevive por mucho tiempo y hay que ver una forma cómo saber que esta enfermedad es considerada una enfermedad de carácter infectocontagiosa, reemergente, de aspecto crónico, generalmente afecta a los pulmones, pero también puede aparecer en otros órganos como es los huesos, las meninges y las demás cosas. Es de carácter frecuente, ¿no? Y hace que esto dé lugar a una diseminación de tal manera que se convierte entre el 80 y el 90%, ¿no? De los casos de tuberculosis. No sé si a ustedes les han hablado de que acá en Lima tenemos una zona donde está el 90% de la población infectada, que es el Cerro San Cosme, ¿no? Ahí frente al Hospital 2 de Mayo y cerca al Hospital Bravo Chico, ¿no? Entonces, todos los que vienen de la sierra generalmente por negocios anidan por esos lugares y hace que definitivamente este micobacterio tenga que ver, ¿no? Con pulsar la inmunidad o la hipersensibilidad de los pacientes que se infectan. Generalmente la primoinfección se da en niños y a veces pasa en una forma sintomática, pero esta enfermedad se caracteriza por la presencia de signos y síntomas, ¿no? Clínicos, de hallazgos radiológicos
de tal manera que hacen que esta enfermedad se localice de tal manera de una forma clara. Un ratito, por favor. ¿No? Entonces, vean que esta enfermedad se caracteriza por lo que nosotros tenemos clínicamente hacer el diagnóstico, ¿no? O sea, si hay ahí donde ustedes trabajen un equipo de radiología, por muy simple que sea, una placa de pulmones nos ayuda a confirmar el diagnóstico, pero eso tiene que ser a través de el estudio de la prueba de tuberculina positiva, ¿no? Porque a lo mejor no hay para hacer los métodos de diagnóstico de laboratorio y eso da lugar a que tengamos siempre una población recontrainfectada. El Bifidobacterium es también considerado el bacilo de Koch, de acuerdo a su estudioso, ¿no? Tiene características de ser un ácido alcohol resistente de carácter aerobio, ¿no? No esporulado, inmóvil y que no produce toxinas. Para adquirir esta enfermedad tenemos que ver qué cosa es lo que se expresa a través del estudio de esta enfermedad con el huésped, ¿no? De que esta persona esté expuesta a un paciente infectado, que se infecte este paciente y llega a la enfermedad. Vean esto, es para que vean las lesiones generalmente a través de la radiografía son en los ápices, ¿ya? Y ahí hay lo que llamamos nosotros, si está en el lado derecho, es el complejo primario de Gou. Y si está en el lado izquierdo, es el otro complejo que vamos a ver definitivamente, ¿no? Y vean cómo realmente estas lesiones se caracterizan porque viene a ser la calcificación de un ganglio que es de presentación iliar o parailiar. El complejo de Ranke se da en el lado izquierdo, bajo el callado de la aorta, ¿no? Y que hace que definitivamente, mediante estas gráficas, vean de que también es parailiar, excepcionalmente puede ser a nivel de, en el lóbulo derecho, mientras uno es en el lóbulo izquierdo, el otro es en el lóbulo derecho. Aquí están los dos complejos, ¿no? Acá están los dos complejos y vean cómo es necesariamente la determinación del diagnóstico fácil. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de tos. Paciente que tose más de 15 días y tiene fiebre, ¿no? Es un paciente que puede estar haciendo una neumonía bacteriana, pero generalmente se presenta en pacientes que ya tienen la enfermedad, ¿no? Son pacientes que tienen fiebre, tienen tos por más de 15 días y se asocia a un dolor torácico pleural, ¿no? Tiene disnea, dolor de cabeza, disfonía, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna. Esta es una de las características básicas de la sudoración nocturna. Hay que hacer diagnóstico con malaria, ¿no? La aparición de adenopatías, un malestar general y un decaimiento. El diagnóstico de esta enfermedad se hace desde el punto de vista, como decíamos, clínico-bacteriológico a través de la baciloscopía positiva directa o el cultivo de microbacterias y el estudio radiológico. La aparición de la presencia de las bacterias nos va diciendo de que la presencia de un bacilo ácido, la presencia de un bacilo nos da la posibilidad de una cruz, dos cruces o tres cruces, ¿no? De acuerdo a la presencia y la cantidad de los bacilos que tengan. Dentro de ello, ¿no? La prueba de la tuberculina tiene que realizarse la técnica de Mantoux, que es administrar, ¿no? En el antebrazo 2 unidades de tuberculina y la lectura se hace a los 48 72 horas, midiendo que esta saturación, si es mayor de 14 milímetros, ¿no? Se considera positiva y habla de que ha tenido un contacto con un paciente enfermo de tuberculosis. Dentro de ello, tenemos que ver que la característica de esta enfermedad es al inicio medio
insinuoso, ¿no? Pero que es poco expresiva, no es tan manifiesta como tal, pero lo que obliga a retrasar el diagnóstico, ¿no? Y a aumentar el, al retrasar el diagnóstico clínico o radiológico o bacteriológico, hace que aumente la enfermedad, de tal manera que esto se convierte en una paciente contagiosa y que infecta de persona a persona, ¿no? La evolución de esta enfermedad generalmente es prolongada, ¿no? Llega a manifestarse a través de 6 o 8 meses o 10 meses cuando se da en pacientes que tienen complicaciones tardías. El patrón respiratorio, ¿no? El patrón lógico respiratorio es típico, ¿no? Porque da micronódulos que van desde los 3 milímetros y generalmente hay en las regiones parailiares. La velocidad laboratorialmente, para llegar al diagnóstico encontramos la velocidad de sedimentación elevada, paciente que tiene hiporexia, baja de peso, presenta anemia e hiperproteinemia, ¿no? Además, por el proceso infeccioso, da leucocitosis, neutrofilia, linfocitosis, ¿no? En las formas subagudas y crónicas, ¿no? Y hace que el tratamiento que es en base de productos hepatotóxicos, ¿no? Dan lugar a que estos pacientes presenten ictericia, una rafa, ¿no? Que da lugar a la aparición y al aumento de las enzimas pancreáticas. De igual manera, hay adenopatías auxiliares, axilares, ¿no? Y esos pacientes producen lesiones cavitarias en el pulmón, de tal manera que hacen que esta enfermedad vaya haciéndose más compleja por la presencia de una diseminación broncogénica. Ahora, esto tiene que demostrarse, ¿no? Que es un paciente tuberculoso, tiene que demostrarse aislando el Mycobacterium y hay que hacer estudios de sensibilidad para evitar que estos bacterias no hagan resistencia al tratamiento de primera línea, que es la isoniazida y la tuberculina. Cuando no se logra eso, se tiene que hacer un estudio mucho más invasivo, como es la broncoscopía, el broncoaspirado, el lavado broncoalveolar, las biopsias bronquiales o transbronquiales para llegar al diagnóstico. Hay que tener el diagnóstico, de lo contrario, tendremos a un paciente que va a estar infectando definitivamente en una forma global todas las formas de presentación de esta enfermedad. Lógicamente hay que reconocer lo que decía, las adenopatías accesibles, todos se dan en la cadena cervical y en la cadena axilar. Lógicamente, hasta después del estudio de las radiografías, ¿no? Si hay un nivel de líquido dentro del pulmón, hay que sacarlo para hacer un examen directo y cultivo de los líquidos que hay ahí. Hay unas pruebas, ¿no? Que en cierta manera ya son de manejo hospitalario, como es la prueba de MOTS, la prueba de nitrato reductasa, ¿no? Y generalmente la prueba molecular de sondas de ADN. Todos estos estudios se hacen en pacientes que tienen frotis positivo, ¿no? Esa prueba va tanto al Instituto Nacional de Salud y hay que tomar en cuenta el tiempo que demora, ¿no? Vean cómo en esta prueba de la MGIT demora 12 días, pero la prueba que nos lleva a hacer el diagnóstico tanto de tuberculosis pulmonar o esto pulmonar está dado por la prueba molecular, ¿no? O sea, pruebas biomoleculares que hacen que esta paciente esté haciendo resistencia a este tipo de enfermedad, presentando una vaciloscopía positiva en diagnóstico más rápido, que es la prueba de 72 horas, ¿no? Y el que confirma la presencia de esta resistencia es el Instituto Nacional de Salud. Dentro de ello, las pruebas de sensibilidad para los estudios convencionales de la tuberculosis, ¿no? Son la prueba agar en placa y la prueba de Lagonstein-James.
Estas pruebas, ¿no?, son las que realmente las realiza el laboratorio de los Institutos Nacionales de Salud para, en las pruebas de sensibilidad rápida convencional, hay que ver cuáles son los que son resistentes, ¿no?, al tratamiento de primera línea, como es la isoniazida, la rifampicina o ambos medicamentos. Y en los pacientes que tienen tuberculosis resistente al tratamiento con medicamentos de segunda línea o con una inadecuada evolución. Esta prueba es una de las pruebas más importantes que tiene que ser practicada, amén de que nosotros consideremos que este frotis, siendo negativo o positivo, esto tiene que disponerse, no una prueba molecular. Y esta prueba molecular debe llevarnos a que el estudio de sondas, mediante el estudio de sondas, se saque el producto de los pulmones y se lleve a un estudio. Estos son los productos, ¿no?, de primera línea: la isoniazida, la rifampicina, la piracetamida, ¿no?, y el etambutol. Todos tienen sus siglas: el H, el R, la piracinamida y el etambutol. Y las de segunda línea ya vienen todas las formas inyectables, como la kanamicina, la micacina, la etinamida, la caprimicina, ¿no?, la claritolizina, ¿no?, el osofloxacino, el ciprofloxacino, el levofloxacino, ¿no? O sea, estos son los productos que están ayudando tremendamente a mejorar la prevención de la enfermedad, ¿no? Si es un paciente que viene con un problema respiratorio de más de 15 días, si no es tuberculosis, hay que darle estos antibióticos que son más activos, ¿no?, y menos efectos secundarios. Estos son los grupos, ¿no?, de las enfermedades. En el grupo 1, ya lo que hemos dicho. En el grupo 2, todas son las inyectables. En el grupo 3 vienen la levofloxacina, la moxifloxacina, ¿no? En el grupo 4, la tiramina, la cicloserina. Y en el grupo 5 vienen los de mayor complejidad, ¿no?, como es la fluoxacina, el nimesulid, el ácido clavulánico con amoxicilina, el meropenem y el imipenem. Bueno, esta es la presentación de las siglas, ¿no?, la dosificación diaria, la dosis máxima y la presentación. Los que vienen en chacet, en ampollas, en tabletas. Esto también de igual manera, esto de igual. Eso viene a ser el esquema de la tuberculosis pulmonar en pacientes nuevos y en pacientes tratados. En pacientes que tienen frotis positivo y en los pacientes que tienen frotis negativo, ¿no? En el que tiene frotis positivo se hace la prueba molecular, lo que hemos visto anteriormente, y en los que tienen la prueba negativo se les da, ¿no?, la prueba del MOTS. ¿Para qué? Para determinar si son sensibles o resistentes al uso de la isoniazida o de la tuberculina. Hay sensibilidad a la isoniazida, resistencia a la rifampicina, ¿no? Hay sensibilidad a los dos, hay resistencia a los dos, ¿no? Y vean cómo el tratamiento de estilo es ¿no?, que da lugar a que 2-HRE, o sea que en los 2 primeros meses se dan las 4 dosis y para los 4 meses restantes se da solamente isoniazida y rifampicina. Y estas pruebas estos tratamientos son los que se dan en pacientes que tienen, ¿no?, pacientes que tienen otras comorbilidades. Esto es el tratamiento ideal: 2-RH-Z4-Z3. ¿No? Vean que los números dice que indican los meses que durará el tratamiento, ¿no? Y los subíndices, ¿no? Los subíndices hablan de el número de veces por semana. O sea, 3 veces por semana, ¿no? Martes, jueves, sábado o lunes, miércoles y viernes. El tratamiento es diario, ¿ya? Vean que hay ciertas indicaciones para pacientes que tienen tuberculosis y a la vez tienen VIH. Pacientes que deben someterse a tratamiento son que tengan un frotis positivo y aún siendo negativo hay que darle tratamiento para tuberculosis. Pacientes que tienen tuberculosis extrapulmonar y tienen VIH son pacientes que tienen que tener
no deben tener compromiso del sistema nervioso o osteoarticular. Y pacientes con VIH que son nuevos o que han sido antes tratados o que han tenido recaídas o abandonos a los tratamientos, se les da este tratamiento de 9 meses. El anterior era 6 meses, este ya es 9 meses. Y seguimos así, ¿no? Lo que les decía, los 6 primeros meses se les da la isoniazida y la rifampicina. Y los 4 últimos meses, ¿no? Se les da solamente isoniazida y rifampicina. Estos son factores de riesgo. Dentro de ellos estamos considerados los estudiantes de medicina, los trabajadores en los hospitales, pacientes que tienen diabetes, que tienen insuficiencia renal crónica, que tienen tratamiento inmunosupresor o tienen infección VIH, o aquellos que realmente han tenido contacto con un paciente fallecido por tuberculosis o pacientes que han hecho abandono de tratamiento, ¿no? Eso hace que tengamos mucho cuidado como factor de riesgo y lo que hay que tratar de ver en pacientes que no debe uno dejar de mantenerse adecuadamente, que hay que controlar la propagación de la enfermedad. Ahora, el tratamiento que se da a la tuberculosis es de 3 tipos, ¿no? El estandarizado, el empírico y el individualizado. Y vamos someramente a tener una idea, ¿no? El estandarizado es de 6 a 8 meses, en donde se da etambutol, ¿no? Eh, Calamicina, etiolaminas, ciproseína, ¿no? Un tratamiento diario, y la segunda fase se sigue tocando fluoroquinolonas, ¿no? Tratamiento diario. Este tratamiento es para resguardar que este paciente nos ha sido positivo, ¿no? Que nos ha sido positivo a una prueba de sensibilidad. Se puede tener a la mano o no, pero hay que tratar que el médico que tiene que ver a estos pacientes vea el riesgo que tienen este tipo de pacientes que tienen ese espíritu. Entonces, cuando los pacientes hacen tuberculosis resistentes y tienen una prueba rápida de isoniazida, vean, el tratamiento se mantiene generalmente en 7 meses, en año 4 meses, ¿no? O en año y medio. Y el esquema individualizado es aquellos que tienen un cuadro de tuberculosis resistente con una prueba de sensibilidad, ¿no? Una prueba de sensibilidad a los medicamentos de primera y segunda línea. Y aquí están ubicados los pacientes que han tenido tuberculosis por primera vez o han sido ya varias veces infectados por la enfermedad. Y igual manera, los pacientes que han tenido multidrogoresistencia son parte de los que tienen que colaborar en un equipo de trabajo que está dado por que son resistentes a los 4 antibióticos, ¿no? A los 4 antibióticos, ¿no? Que dentro de ello debe indicarse una fluoroquinolona y una inyectable. Cuando estos pacientes son resistentes, se les debe agregar una fluoroquinolona nuevo o inyectable una amicacina, por ejemplo, ¿no? Ahora, no debe dejarse de dar la piracinamida, ¿no? El etabutol hay que tener mucho cuidado porque es uno de los más, ¿no? Siendo bacteriostático, es uno de los más hepatotóxicos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que ver pacientes que tienen antecedentes de haber abandonado tratamiento anterior, ubicar por qué abandonaron el tratamiento, y esto generalmente en pacientes que han hecho multidrogoresistencia. El tratamiento antituberculoso tiene que administrarse en los centros asistenciales, delante de un personal de la salud, ver de que este paciente tenga su vaso de agua personalizado, su medicación a la boca, y debe dar fe el personal de salud. El tratamiento generalmente es diario, ¿no? Y después se hace 3 veces por semana, y muchas veces, como son hepatotóxicos, estos productos tienen que tener, de cierta manera, una colación, ¿no? Que debe ser administrada después de la ingesta de los medicamentos. El tratamiento tiene que ser supervisado y administrado por la boca, ¿no? Y si a este paciente le dan cicloserina, hay que darle piridoxina para evitar los efectos neurotóxicos. Y si este paciente
toma ácido paramino salicílico, este paciente tiene que tener, ¿no?, un producto que esté refrigerado porque si no se solidifica, ¿no? Y de una u otra manera, estos pacientes tienen que tener algo de alimentos. El tratamiento siempre se da después de los alimentos. ¿Cómo respondemos al tratamiento de estos pacientes, no? Estos son seguidos por un estudio vaciloscópico y estudio de cultivo, ¿no?, del esputo durante 6 meses que dura el tratamiento. Ahora, esto tiene que ser evaluado por un médico especialista, se supone por un neumólogo, y cuando es dado de alta, este paciente debe ser, después del tratamiento, 6 controles mensuales de la enfermedad. Estas son las reacciones adversas de los productos, y aquí estamos viendo definitivamente lo que nosotros consideramos que es oportuno, ¿no? La ingesta de los 4 o 5 medicamentos, ya poco se utiliza la streptomicina, ¿no? Y no se utiliza ahora porque muchos de los pacientes tenían toxicidad vestibular y quedaban sordos, ¿no? Entonces, y los demás son hepatotóxicos, ¿no? El etambutol producía una neuritis retrovulvar, ¿no? Y hacía que estos pacientes tengan sorderas irrecuperables, ¿no? De igual manera, ¿no?, para la clofosemina, para el ácido paramino salicílico, para la fluoroquinolona. Esta enfermedad hay que prevenirla, ¿no? Y esta enfermedad se previene desde el punto de vista primario, secundario y terciario. Dentro de ello vamos a ver nosotros que la prevención primaria debe hacerse en todos pacientes expuestos a través de una prueba de sensibilidad. Estos pacientes tienen que usar, para no contagiarse o contagiar, uso de la mascarilla durante el periodo de contagio y que tenga sus controles bacteriológicos si son positivos con mayor razón. Hay que cubrirse la boca, tanto que cubra la nariz al toser, estornudar, reír, ¿no? Y hay que desechar el papel que se usa, ¿no? Hay que desecharlo, no hay que borrarlo, ¿no? Y la promoción de la ventilación natural de la vivienda o de los vehículos donde uno se va a estudiar, el trabajo, todas las ventanas abiertas, donde tenemos nuestra biblioteca de estudio, tiene que tener una buena ventilación, ¿no? Cuando uno viaja en transporte público, de tal manera que esto tiene que ser una norma tanto en las instituciones públicas como en las privadas. Se supone que el Ministerio de Salud, desde que nace uno, tiene que proveernos de la vacunación contra la tuberculosis, que es la BCG, ¿no? Es la primera que nos ponen y nos deja esa marca. Entonces, en todos los recién nacidos empieza el año de vacunación con la BCG. Hay que tratar de ir a los centros de atención para tratar de que todas las personas que laboran, ¿no?, administrando o buscando pacientes asintomáticos o respiratorios, ¿no?, sintomáticos respiratorios, todos estos pacientes tienen que tener un horario de atención de laboratorio para que se les acorte el tiempo y tratar de que la emisión de sus resultados dé lugar a la aparición de ese tipo de control de la diseminación de la enfermedad. Ahora, la protección respiratoria debe incluir, ¿no? Lo ideal no es lo que ha aparecido ahora últimamente para el COVID, ¿no? Cualquier cosa que se pone en la boca creen que nos protege. Entonces, y vean que según las noticias, ¿no?, y lo que dice el Ministerio de Salud, es de que está recrudeciendo, está incrementándose los nuevos casos de pacientes con COVID, ¿no? Porque lo ideal es usar una mascarilla N95, que es la que usamos casi todos nosotros, ¿no? Pero debido a que a veces es costoso, no puede utilizarse más de 3 días, 5 días como máximo, hace que se manipule demasiado su conservación y el transporte, hace que las muestras, ¿no?, o todo material infeccioso sea controlable. La prevención secundaria está en seguir a los pacientes que han sido diagnosticados a que cumplan el tratamiento de la tuberculosis
y tratar de que mediante ciertos censos o estudios hay que a los pacientes no contagien a otros y la terapia preventiva con isoniazida para aquellos hijos de pacientes que tienen tuberculosis o pacientes que han sido lactados para pacientes que tienen tuberculosis, no se les trate de ayudar definitivamente. El estudio de contactos hace de que nosotros, en una forma activa, todos los pacientes que tienen tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, sensibles o resistentes al tratamiento, estos deben ser sometidos a un estudio a través de un censo que debe ser examinado, debe ser controlado. La terapia preventiva con isoniazida es en todos los pacientes que han tenido contacto o pertenecen a un grupo de riesgo específico, hace que tengamos que administrar tratamiento antituberculoso con isoniazida. Y las personas que deben recibir tratamiento con isoniazida son tanto en pacientes menores de 5 años como mayores de 5 años, ¿no? Y 19 años que tienen una PPD igual o mayor de 10, ¿no? Pacientes que tienen comorbilidades y pacientes que por lo menos tienen una conversión reciente de 2 años al PPD, como en los trabajadores de salud o en las personas que atienden poblaciones privadas de su libertad, ¿no? En las cárceles. El tratamiento preventivo de isoniazida no está indicado en pacientes que tienen, ¿no?, un índice elevado de presentar una tuberculosis resistente a isoniazida. Si es resistente, no le pueden dar isoniazida, o pacientes que han recibido tratamiento con antituberculosis o que tienen una infección por SIDA, o pacientes que tienen una hepatopatía crónica, siendo la isoniazida hepatotóxica, hace que estos pacientes tengan un control siempre ponderado de su evolución. Y la forma terciaria es la forma en la cual todas las personas, ¿no? Todas las personas que han tenido tuberculosis tienen derecho, ¿no?, a rehabilitarse, ¿no? Y tienen lugar a volver a reinsertarse a su trabajo que ellos tuvieron antes de la enfermedad. Porque si esta enfermedad se complica, ¿no?, puede llevarlo a la muerte de esta paciente o puede ser que queden secuelas irrecuperables en estos pacientes y se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados con tuberculosis. De igual manera, ¿no?, el paciente rehabilitado tiene que ser reconsiderado para que esta persona se reinserte a la actividad productiva. Tener tuberculosis no significa que deje de trabajar, tener SIDA no significa que el paciente deje de trabajar, que el paciente tenga diabetes no deja de trabajar, o paciente que tenga hipertensión no deja de trabajar. Se reinserta. Hay que evitar que no tenga otras comorbilidades o este paciente no tenga otro tipo de afectación. Muy bien, muy bien. Nos queda 40 minutos. Ya vamos a hacer otrita para avanzar porque estamos un poco estrechos en el tiempo. ¿Ya? Y el que iba a exponer el día de hoy, ¿no?, hoy día 17, ya, vamos a hacer otrita, por favor.
Vamos a hablar de influenza. La influenza es una forma de gripe, ¿no? Que cómo se adquiere a través de los animales que vuelan, patos, que no, generalmente, y afecta tanto al cerdo como intermediario o a las aves como intermediario, y la tipo C es la que afecta al hombre. Entonces, ¿qué tenemos que definir? De que es una enfermedad que tiene mucho que ver con el aparato respiratorio. Y este es el causado por el virus de la influenza. Afecta tanto las vías respiratorias altas, bajas o ambas. Miren cómo cada año se producen un incremento de la morbilidad, o sea, de la aparición de estas enfermedades, ¿no? Por su intensidad de la forma variable. No se olviden esto de que el virus puede afectar a este pollo como intermediario, a este chancho intermediario o al tipo de C, que es el que afecta al hombre, ¿no? El tipo B y el C son los más agresivos. Históricamente, desde la época de Hipócrates, en el año 100, ¿no? Desde el año 412 antes de Cristo se hablaba y se describía la aparición de este tipo de enfermedades, que muchos las describieron como que estaba relacionado a la influencia de las estrellas, lo que da lugar a que a través de la historia, ¿no? Llegamos desde el año 412 antes de Cristo hasta el año 1918, miren, 1900, en donde ya se había hablado de que en el año 1833, en el año 37, en el año 47, el año 89, ¿no? Y el año 90, hasta el año 1918, en que se produce la Primera Guerra Mundial, estos pacientes daban una manifestación susceptible de hacer esta enfermedad, ¿no? Una enfermedad viral. ¿Y qué cosa es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? De que en esos años se declara la Primera Guerra Mundial y todos los países se centran estratégicamente, militarmente en España, ¿no? Y de ahí era para hacer la guerra alemana a Rusia, ¿no? Y ahí llegó gente, y seguro que por ahí llegó un enfermo, ¿no? Y dio lugar a que en el año 1850, ¿no? Hace de que esta enfermedad comience a extenderse toda África y toda Asia, de tal manera que tiene una peculiaridad de que esta enfermedad, a partir del año 1918, ¿no? Se declara la Primera Guerra Mundial y mata 100 millones de personas, 100 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Debido a qué? A que no existía pues una vacuna, como ha sucedido con el COVID, ¿no? No había vacuna y si había era muy escasa, de tal manera que los afectados siempre fueron jóvenes, ¿no? Población joven. Entonces, vean ustedes, en el año 1918 aparece la primera, la segunda es la gripe asiática y la tercera, que en el año 69 es la gripe de Hong Kong. En la cepa es la H1, la primera que aparece, ¿no? Después aparece la H2N2 y aparece la H3N3. Miren cómo la, la H1N1 mató 40 a 100 millones, para que después de 30 años después solamente mate a 2 millones. ¿Qué cosa hizo esta variación? ¿No? De que en el año 1918 no había ninguna vacuna disponible, ¿no? Y en el año 1959 recién empieza a aparecer la vacuna. Entonces mata 2 millones y en el año 1969 ya mata a 1 millón. Y miren cuántos ha matado en el mundo entero el COVID. Ha matado más millones de lo que nosotros consideramos. ¿Por qué? Porque esta vacuna ya está disponible en el mercado, ¿no? De tal manera que ha tratado de controlar la evolución de este virus. El virus es el mismo, ¿no? Pero lo que evalúa, aquí lo ven ustedes en colores, sus mismas cepas que tiene hacen que tenga un valor importante para ver, ¿no? En realidad, lo que nosotros tenemos que ver es de que la gripe aviar, la gripe porcina y la gripe humana, ¿no? Hacen que tengan como antecedente o intermediario a ciertos
animales, ¿no? Como el cerdo y las aves acuáticas. Y miren, en esta gráfica, ¿no? A través del año entre 1917 y 1918 han venido evolucionando los estudios, ¿no? Llegan hasta el año 2018, en donde se trata de buscar la parte genética de la aparición de este tipo de enfermedades. Ahora, en cierta manera, lógicamente hay que pensar que las personas afectadas generalmente están entre los menores de 5 años y las personas mayores de 65 años. Ellos son los que realmente han hecho aparentemente un cuadro de variación a través del virus, ¿no? Y ahora ya tenemos el último que está afectando a Europa y los países asiáticos. Ahora, hay que pensar de que generalmente esto cala demasiado en pacientes que realmente tienen enfermedades inflamatorias crónicas como asma bronquial, fibrosis pulmonar, pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, metabólicas como diabéticas, en pacientes que tienen inmunosupresión, ¿no? Y para aquellos que tienen tratamientos por neoplasias, ¿no? Vean ustedes cómo se disemina la enfermedad a través de todo el mundo, ¿no? Y de dónde viene, de los países asiáticos, ¿no? Y en grandes proporciones lo ha tenido Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver lo que definitivamente también lo ha hecho necesario de que se controle específicamente este tipo de afectación. Vean estas características que tiene, ¿no? La H es la hemoglutina, ¿no? Y el otro es la neuraminidasa. Estos son los que permiten que sea susceptible a la penetración de los tipos que tiene la influenza A, B y C en el ser humano. Vean cómo realmente, ¿no? Los azulitos son uno de los transmisores, ¿no? Y el amarillo es el otro. De tal manera que todos estos virus tienen una peculiaridad de hacer daño al ser humano. Entonces, la nomenclatura está dado el tipo, ¿no? Es A, B y C, como realmente lo demuestra este gripo, este ejemplo, ¿no? El lugar de origen. O sea, cada género nos implica la letra, ¿no? Cada letra nos habla del género. Entonces, vean este modelo acá. El tipo de virus es el tipo A, la ciudad donde se produjo, ¿no? El número de cepa, el número 5, el año del aislamiento, el año 68, y la notificaron como H3N2, la de Hong Kong. Entonces, esto tiene que tener en claro que los virus mutan muy fácilmente. Ahora, este es el virus de la influenza del tipo B, tal vez con pequeñas peculiaridades, pero siempre estas asas van a estar manifiestas para entrar en contacto con el ser humano. Generalmente los poderes, ¿no? Se manifiestan como que estos se presentan como un virus gripal, ¿no? De tal manera que hace que mientras uno, la hemaglutina es el que le da el carácter gripal, la neuroamilasa es la que permite la difusión o la transmisión de esta enfermedad. Y esto puede producir no solamente una inflamación, sino necrosis del epitelio del aparato pulmonar. Ahora, esto tiene que ver definitivamente de que nosotros tenemos que ver el tiempo de que aparece una gripe. Una gripe solamente que estemos expuestos 4 o 6 horas, o sea, ir a una fiesta a un tono de 8 a 12 de la noche, podemos enfermarnos. Y que empieza uno a hacer la enfermedad a partir del día siguiente, ya empieza a hacer los síntomas de resfrío que pueden durar de 3 o 4 días. Si nosotros no controlamos una gripe en 3 o 4 días, ya es un proceso gripal, y este proceso gripal tiene que ser sometido a estudio de descarte ahora, porque se confunde muy fácilmente con la actividad viral de un virus del COVID. Ahora, esto generalmente se manifiesta por fiebre, dolor de cabeza, malestar general y tos, que es lo que va apareciendo en definitiva, ¿no? Y esto hace que realmente se presente como un cuadro gripal complicado.
El comienzo es de carácter brusco, entre 24 y 48 horas, ¿no? Se asocian escalofríos y la fiebre llega a presentarse de 38 a 41. Acá en esta gráfica ustedes van a ver que hay fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, hay malestar general, cansancio y odinofagia. Ahora, la tos de estos pacientes, ¿no? Como es gripe, más debe haber una rinorrea más que tos productiva, ¿no? El dolor de los ojos, ¿no? Como que si estuvieran quemándose los ojos, ¿no? Pero puede asociarse un problema digestivo, como son los vómitos. Entonces, eso ya no es gripe, es influenza, y esa influenza hay que descartarlo como una enfermedad del COVID, ¿no? Esta enfermedad definitivamente de carácter benigno, autolimitado, ¿no? Y que si no lo podemos controlar, ¿no? Entre 3 y 5 días, esto va a dar complicaciones severas. Las complicaciones son generalmente de carácter asociado, ¿no? Puede ser una neumonía vírica primaria o puede ser una neumonía bacteriana secundaria, ¿no? Virus o bacteriana, o la presencia de los dos, puede ser una enfermedad mixta. Pero que hay que ver que el virus de la influenza tiene que de todas maneras hacerse el descarte con cuadro de la viruela para el varicela zoster. Esto, como hemos visto, la población afectada son los niños menores de 2 años y los adultos menores de 65 años, y hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, renales, neuromusculares, ¿no? Enfermedades metabólicas, pacientes que han sido trasplantados o pacientes que tienen síndromes linfoproliferativos, lesiones neoplásicas, o en la mujer que está embarazada en el segundo y tercer trimestre. El diagnóstico es mediante las pruebas del hisopado, ¿no? Mediante lo cual nosotros tenemos que demostrar que no tenga presente la presencia de este virus, ¿no? En las mucosas de las fosas nasales. Eh, ah, Ahora hay otras pruebas, que es la molecular, por el tiempo mismo que se está viviendo, y tratar de ver de qué nosotros tenemos que tratar de llegar a los problemas necesarios que nos obligan, ¿no? La gente no se está vacunando. El Ministerio de Salud dice que hay 12 millones de personas que no quieren vacunarse con la cuarta dosis. ¿Por qué? Porque vieron doble dosis estaban dando. En lugar de ser 0,25 le ponían a la gente 0,50 y lo tumbaba 3 días a la cama, y la gente tiene miedo, ¿no? No quiere enfermarse, ahora ya regularon la medida y hay que vacunarse para no hacer la enfermedad. Y vean que para eso es necesaria la presencia de que nosotros tenemos que hacer uso de las vacunas trivalentes o las cuatrivalentes, ¿no? Para accionar el virus del tipo A, de tal manera que el tipo B también tiene que ser asociado con ese tipo de administración de vacunas trivalentes. Y las cuatrivalentes no, es para los dos tipos, tanto para la A como para la B. Y acá van a ver ustedes la, la, la trivalente y la pentavalente para la cuatrivalente para este tipo de enfermedades. Esta enfermedad, siendo una enfermedad viral, lógicamente nos lleva a que los Estados Unidos propiamente ya han hecho un estudio sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Que da lugar a la aparición de estas enfermedades como la mantadina, la bimantadina, el sananivir, ¿no? Y el oseltamivir. O sea, estos son tratamientos que actúan directamente sobre los elementos constitutivos del virus, que nos va a ayudar a tratar de contrarrestar la enfermedad. Esta gráfica, si bien es cierto, nos permite saber de que obliga a la vacunación, ¿no? Tanto profesionales, no profesionales, adultos, ¿no? Menores, de todas las etnias, ¿no? Amarillos, negros, cholos, o sea, para tratar de contrarrestar la diseminación de la enfermedad. Y vean que esta grafiquita es para decir que Santa Vivir y el
Oseltamivir ya están aprobados y que se encuentran en las farmacias para evitar que los pacientes no se enfermen de la influenza y generalmente debe administrarse en personas que tienen un compromiso de ser susceptibles de hacer la enfermedad. Esto, de una u otra manera, tiene que saber de que el tratamiento antiviral a veces tiene manifestaciones propias en 3 o 4 días, ¿no? Muy bien. Ah, muy bien. Yo creo que he querido avanzar para tratar de estrecharnos un poco menos de lo que consideramos es oportuno. Tengan conocimiento, yo le voy a pasar estas clases a nuestra querida delegada para que tenga la oportunidad de enviárselas a todos ustedes o ustedes se cuelgan de la delegada para que tengan todas las clases. Le voy a mandar inmediatamente las 5 teorías que tengo. Hemos hecho 2, 3 y nos quedan 2 pendientes todavía. ¿Ya? Muy bien. Ya, doctor. Doctor, ¿la compañera que iba a exponer hoy día lo hará mañana o después? ¿Quieres que le quede tiempo? Y Cujuya, ¿no? Córdoba, Villodas. A ver, ¿cómo lo ha hecho? Porque lo presente, la diferencia la hacemos mañana. Ya, doctor. El viernes, perdón. ¿Ya? Ya, Foli. Ya, doctor, le voy a decir que presente. Doctor, disculpe, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Ya, ¿puedo ir empezando con chikungunya? Claro, claro. Sí, ok, Claro, vamos a avanzar. ya. A ver, dejo en uso la palabra a Córdoba Villodas Rosa Maritza. Ella nos va a hablar sobre chikungunya. Muy bien, te escuchamos. Ya, ahora sí, ¿se ve en pantalla completa? Disculpe. Sí, hija, sí, estás con pantalla completa. Ok, ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar. El contenido es este, que vamos a ir viendo, y vamos a empezar primero con la historia de la enfermedad. Se describe por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Y durante los 50 años siguientes fue aislado en África, en Asia, donde causó brotes ocasionales, ¿no? Y desde el 2004 la fiebre chikungunya se ha propagado rápidamente y se ha detectado en 60 países, ¿no? Tanto ya en Asia, África, Europa y las Américas. Viene de una palabra maconde, que es un pueblo étnico al sudeste de Tanzania y al norte de Mozambique. Este significa chikungunya, significa aquel que se encorva, justamente por la posición o la posición antálgica que tiene el paciente acorde al dolor articular, ¿no? En la India también tiene un significado, India, que es hombre rígido. Y básicamente es la dificultad para ponerse de pie por el dolor intenso, ¿no? Como vemos en la imagen. Ahora, también por ejemplo, en esta gráfica vemos también el origen de la propagación, ¿no? La distribución del virus de origen netamente africano, ¿no? Y, y vemos también en qué año más o menos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sudamérica llegó a partir del 2014, ¿no? En adelante. La definición entonces lo podemos definir como chikungunya, como una enfermedad emergente transmitida por mosquitos, causada por alfavirus, que se caracteriza por una fiebre elevada y artropatías intensas. Entonces, vamos a ver que es un alfavirus perteneciente a la familia
Togaviridae, que se transmite mediante vectores Aedes aegypti, Aedes albopictus e incluso Aedes africanus, y tiene un periodo de incubación de 1 a 12 días. Después la sintomatología comienza ya de forma repentina, con una evolución de una etapa aguda, subaguda, crónica. Los reservorios en el periodo epidémico es el ser humano, pero en el periodo interepidémico es el mono, los roedores y hasta aves. Vamos a ver que también este vector es eficiente, dada la alta susceptibilidad del virus, la alimentación preferencial con sangre humana, alimentación diurna, picadura casi imperceptible y tiene la capacidad de picar varias personas en un periodo corto. Y como vemos aquí, el periodo como hay un periodo de incubación tanto extrínseco como intrínseco. No extrínseco, porque el mosquito va a durar cerca de 10 días en lo que es picar a una persona enferma y producir lo que es la viremia. Y luego un periodo intrínseco, el ser humano, una vez que éste haya picado a una persona enferma, va a ir a picar a una persona sana, ¿no? Ah, y entonces en el humano ya se demora de 3 a 5 días el periodo de incubación, ¿no? Ahora, el agente etiológico, ahora vamos a ver, em, la familia es Togaviridae, ¿no? El género es Alphavirus, como vemos acá de la familia de los arbovirus, Togaviridae, y acá encontramos la chikungunya, ¿no? Y dentro de las características, ¿no? Encontramos como artritis y exantema como una de las sintomatologías de la chikungunya, ¿no? También vemos que es un virus ARN monocatenario encapsulado. El tamaño, ahí lo vemos, también es sensible a temperaturas mayores a 58 grados. Hay 3 genotipos, principalmente a nivel del África y el Asia. La transmisión vamos a ver que es a través del mosquito hembra del género Aedes aegypti, justamente en ambientes urbanos, y el Arbopictus básicamente en regiones rurales, en zonas rurales. Como vemos aquí, ¿no? Em, el Aedes furcifer y el Aedes africanus básicamente es para la parte de la transmisión en animales, entre ellos. Y para nosotros entre humanos, básicamente es Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ¿no? Como vemos aquí. Ahora vamos a pasar a la epidemiología. Vamos a ver que a nivel de en la región de las Américas, hasta el año 2020, se han reportado 34.256 casos posibles y 10.632 casos confirmados. A nivel mundial, vamos a ver que este es un virus endémico, ¿no? En África tropical y subtropical y en el sur y sureste de Asia, ¿no? Como lo vemos aquí. Las epidemias han sido tanto en Asia como en las Américas y en las islas del Océano Índico también. Ahora, a nivel de Perú, vamos a ver que también ha tenido unos casos de incidencia, ¿no? A nivel de Piura, Tumbes, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ancash, Ucayali, ¿no? Y vamos a ver también que se han detectado en más de 60 países, ¿no? En los continentes de Asia, África, Europa y las Américas. El más reciente, a partir del 2014, fue en las Américas, ¿no? Bueno, desde el 9 de diciembre del 2013, ¿no? La OPS, la Organización Panamericana de la Salud, emitió una alerta epidemiológica debido a la detección de los primeros casos de transmisión no autóctona en las Américas, específicamente en la isla de San Martín, fue en las islas del Caribe, ¿no? Centroamérica. Entonces, a partir de marzo del 2014 se ha confirmado ya la circulación del virus en países aledaños, ¿no? A Centroamérica, ¿no? República Dominicana y en El Salvador. Luego, la enfermedad tiene una tasa de infección del 38 al 63%. Y también se ha visto que del 3 al 28% las personas generalmente son asintomáticas. Y los síntomas se alivian hasta los 10 días, ¿no? El 0,3% pueden presentar
formas atípicas, ¿no? Y severas. Y el 0,01% hay de funciones, pero en grupos de riesgo, ¿no? Como son los recién nacidos, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, con comorbilidades. Y la condición, vamos a ver que la transmisión es la base de la epidemiología, ¿no? Que es la tríada que tenemos, el huésped, tiene que estar presente el huésped humano, el virus. Además de ello, tiene que estar presente el vector, ¿no? Que en este caso es el Aedes aegypti o el Aedes arbopictus, ¿no? Y además, interfiere lo que es el medio ambiente, la urbanización, la movilización poblacional. Hay determinantes sociales, también económicos, que van a intervenir, como las condiciones de vida, el hacinamiento, las características de la vivienda, ¿no? El acceso al consumo de agua. Ahora, vamos a ver la clínica. Vamos a ver que hay un estadio intradérmico, un estadio sanguíneo y este va hacia un órgano diana. La triada característica siempre es de fiebre, una poliartralgia y un rash cutáneo. Y vamos a ver siempre que en este estadio el mosquito pica, como vemos aquí, ¿no? El mosquito pica a nivel de la piel, acá se van a producir lo que son los fibroblastos, y aquí es donde se va a dar en estas células son las que se van a dar la replicación viral, ¿no? Inicial, ingresando luego al ganglio linfático de drenaje, al más cercano, y teniendo ya contacto con el vaso sanguíneo. Ahora, en el vaso sanguíneo ya se disemina a los diversos órganos, ¿no? Tanto en el cerebro, en las articulaciones, en los músculos y en el hígado. Y de ahí también se va a ver la sintomatología característica, ¿no? A nivel de las articulaciones, que es lo más característico, hay artralgias que son tanto agudas, ¿no? Porque hay una artritis aguda localizada y va produciendo también necrosis muscular, ¿no? Y produciendo también una hiperplasia del tejido sinovial. Es por eso que los pacientes vienen con una sinovitis, ¿no? Y luego, si este se vuelve crónico, ya persiste la inflamación, ¿no? Y la acumulación de lo que es mediadores inflamatorios, ¿no? Como la interleuquina 6, ¿no? Los macrófagos y entre otros, ¿no? Y vamos a ver que la mayoría de los síntomas, ¿no? Se van a resolver dentro de los 7 a 10 días. Y la enfermedad severa, la parte severa es poco frecuente, ¿no? Principalmente están las artralgias recurrentes y debilitantes y pueden estos sí persistir, ¿no? Si se vuelven crónicos en meses e incluso en años, ¿no? La tríada característica siempre es fiebre bien alta en comparación con los demás arbovirus que ya hemos visto como es el Zika y el dengue. Va a ganar en cuestión de la fiebre, ¿no? Que va a ser mayor de 30 grados. El exantema y el dolor articular severo o el rash cutáneo, pero este es un exantema porque es mayor la expansión de este rash, ¿no? Y el dolor articular severo. Y acá lo mismo, ¿no? Pica el mosquito, a nivel de la piel hay erupción cutánea, ¿no? Pero luego va a la microvasculatura, ocasionando así diseminación del virus. Y cuando llega a la parte linfática y llega a los órganos, en el hígado puede ocasionar hepatitis, en los músculos, mialgias, artralgias, en las articulaciones, en los ganglios linfáticos, en el vaso puede ocasionar adenopatías, en el nervio periférico puede ocasionar un síndrome de Guillain-Barré, pero cuando llega a lo que es pasar en la barrera hematoencefálica, generalmente esto es en contacto cuando es los recién nacidos. Cuando llega a pasar esto, pueden ocasionar encefalitis, ¿no? Que son rara vez, pero sí se ha visto casos, llegando al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, y dentro de las manifestaciones atípicas, que son muy poco usuales, encontramos neurológicas, oculares, cardiovasculares, dermatológicas, renales, respiratorias, entre otras, ¿no? Como la hepatitis, la pancreatitis. En las neurológicas, acá encontramos lo que habíamos meningoencefalitis, encefalopatías, oculares, las neuritis óptica, episcleritis, uveitis, miocarditis, pericarditis, también respiratorias, neumonía, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, nefritis. Y bueno, esta es una imagen, lo mismo, ¿no? La misma interacción que tiene el mosquito ingresando al cuerpo humano, ¿no? Y ocasionando lo que es la inflamación en articulaciones, en músculos y en el órgano diana donde va a ir el virus, ¿no? Ahora, en la clínica vamos a ver que en diferencia de los demás arbovirus,
Esta es la fiebre, es la más característica, también la mialgia o la artralgia que el paciente puede tener, también es incapacitante. Em, Otra cosa que también lo puede diferenciar son las adenopatías. Hepatomegalia es la única que va a tener, si es que lo tuviera. Es raro, pero también lo puede tener. Leucopenia, también trombocitopenia. Y y el hemograma que no va a estar alterado. Más adelante vamos a ver. En el diagnóstico vamos a ver a nivel laboratorio y también de cuáles son las alteraciones del examen, de los exámenes auxiliares, ¿no? En laboratorio vamos a ver que en la primera semana se requiere un aislamiento viral, ¿no? O sea, suero en los primeros 8 días antes del inicio de los síntomas, ¿no? Y luego, después ya de la primera semana, se va a pedir un ELISA para ver inmunoglobulina M o G, principalmente detección de la M en la técnica de ELISA, ¿no? En una sola muestra de suero, recogida esta durante la fase aguda o convaleciente, ¿no? Y el PCR para la detección del ARN viral, ¿no? Por PCR, y se puede reacción en cadena de polimerasa, transcriptasa reversa, se puede tomar suero en los primeros 8 días del inicio de los síntomas, ¿no? Estos, ¿por qué? Porque acá dice, ¿no? Los primeros 3 días se recomienda que el cultivo vírico y el PCR, ¿no? Después, en los días del 1 al 8, al análisis de anticuerpos y inmunoglobulina M serológico, ¿no? Y luego de días, meses, y puede ser hasta dos muestras, después de 14 días o a partir del séptimo día, inmunoglobulina G, ¿no? O análisis de anticuerpos neutralizantes que muestren títulos ascendentes. Esto porque justamente vamos a ver que las pruebas virológicas y las pruebas serológicas en el primero y tercer día, como vemos en este gráfico, siempre el PCR va a ser sensible, no iba a salir positivo, el aislamiento viral también. Pero en cambio las pruebas serológicas no, por tener este menor grado de sensibilidad en este nivel, ¿no? En cambio, dentro de la primera semana de iniciados los síntomas, igual, ¿no? El PCR sigue siendo sensible, mientras que el aislamiento aún no, ¿no? Pero en cambio, las serológicas aún todavía no son. Pero en cambio, luego de la primera semana ya de sintomatología, vamos a ver que ahí sí, ¿no? Las serológicas sí salen positivos y son más concluyentes en este caso, ¿no? Mientras que las del PCR ya no, pues porque ya ha pasado, ya está en el siguiente. Básicamente el PCR es para detección, ¿no? Inmediata o detección temprana. Ahora vemos aquí también la gráfica, ¿no? En los días que se recomienda, en la primera semana el PCR del cultivo y la serología ya para después, ¿no? De iniciado los síntomas, ¿no? Muy bien, dentro también del diagnóstico vamos a ver dos, ¿no? Dentro de la fase aguda o la fase convaleciente del paciente. En la fase aguda ya hemos visto la primera semana reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real para establecer la presencia del virus a través de la detección del ARN, ¿no? Y es altamente sensible y específico, ¿no? Y la fase convaleciente es la detección ya de anticuerpos, ¿no? Porque la persona ya está desarrollando la enfermedad. Entonces, mediante la técnica de inmunoglobulina M de captura y ELISA, ¿no? Y también es más sensible y específica ya después de la semana, ¿no? Y ahora, dentro de los exámenes auxiliares, vamos a ver que en el hemograma vamos a ver una ligera trombocitopenia, ¿no? También vamos a ver una leucopenia, principalmente de los linfocitos, a expensa de linfocitos. En las pruebas hepáticas podemos encontrarlas elevadas, ¿no? Por la hepatomegalia que les mencioné. El hepatomegalia, sí. También el BCG y el PCR encontramos, ¿no? Proteína C reactiva, los valores ligeramente y velocidad de sedimentación globular, los valores ligeramente elevados del factor reumatoide puede resultar positivo y hay niveles de protomina disminuidos, ¿no? Y aquí vamos a ver una diferencia con el dengue, ¿no? Que esta es la fiebre, ¿no? La diferencia es más el fiebre, las artralgias y lo que es el rash, ¿no? Es la tríada justamente que caracteriza, ¿no? Y lo que ya se mencionó en los exámenes auxiliares, ¿no? Ahora, dentro también del diagnóstico, ¿cómo nosotros vamos a confirmar que un caso es sospechoso o que un caso es probable o que un caso es confirmado o que un caso ya es descartado? Cuando es un caso sospechoso, primero hay una fiebre brusca mayor a 38,5 grados, hay una artralgia severa o una artritis no explicada por otra condición médica.
También el paciente últimamente ha residido o ha visitado áreas endémicas, ¿no? O epidémicas en los últimos 14 días antes de sus síntomas. Y también porque presenta al menos uno de estos, ¿no? Mialgia, rash, cutáneo, dolor retroorbitario y náusea, vómito. El dolor retroorbitario es más característico para dengue, ¿no? Pero aquí también lo puede ocasionar. El caso probable ya es cuando contiene uno de estos casos, ¿no? Es parte de esto, del caso sospechoso, pero además se asocia a una prueba serológica, ¿no? Inmunoglobulina M específica contra el virus. A nivel de laboratorio, esta es em, la inmunoglobulina M, ¿no? Da positivo para virus de chikungunya. Ahora, hay presencia de IgM, ¿no? Y ahora, ¿cuándo es confirmado? Cuando es un caso sospechoso más una IgM, pero además se le da la parte del diagnóstico laboratorial ya confirmatorio, que es el PCR o el aislamiento viral, ¿no? Ahora, ¿cuándo es un caso descartado? Cuando es un caso sospechoso, pero más una de las siguientes, el IgM en la segunda muestra tomada en los 14 días, o sea que ya está pasando la enfermedad, y otra condición médica como el dengue, que fuera, que hubiera tenido, ¿no? Dengue o otra arbovirosis, malaria, enfermedades exantémicas, enfermedades reumatológicas de condición médica, ¿no? Es un caso descartado. Básicamente cuando el PCR, el aislamiento sale negativo, ¿no? Ahora, vamos a pasar a la evolución de la enfermedad. Si bien ya vimos cómo el virus penetra la piel, ¿no? Y vamos a ver que la viremia se da de 1 a 4 días y luego la convalecencia de 5 a 12 días se caracteriza por la limitación funcional, pero se resuelve dentro de estos periodos y la persona ya queda inmunizada por este virus. Vamos a ver que la evolución de la enfermedad, las manifestaciones clínicas y el tiempo de presentación se pueden definir en base a la enfermedad de este paciente. Entonces pueden ser aguda, subaguda y crónica. Em, Principalmente en la aguda hay manifestaciones típicas, ¿no? Como lo es la triada, hoy día lo vamos a ver en cada etapa, y las manifestaciones atípicas que son rara vez, pero sí puede pasar, ¿no? Este es un pequeño resumen, ¿no? De la parte aguda, que es básicamente febril, en menos de 10 días se resuelve con fiebres y artropatías. La fase convaleciente o subaguda, que es ya una mejoría progresiva, y la fase crónica, cuando hay una afección articular persistente o recidivante. Entonces, dentro de la evolución de la enfermedad, en la fase aguda, dentro de los primeros 10 días, el paciente tiene una fiebre de inicio brusco, mayor a 38,5 grados, que puede durar de 3 a 10 días. Las artralgias, ¿no? Que son bilaterales y simétricas, poliarticulares, en varias articulaciones, y lo bueno que son distales, predominio de manos y pies. Tumefacción también articular, hay una artritis, una tenosinovitis en manos, pies y rodillas. El rash es macopapular eritematoso y aparece entre los 2 y 5 días, ¿no? Después del inicio de la fiebre, principalmente en tronco y extremidades, ¿no? Y es de gran amplitud, ¿no? Las adenopatías también más frecuentes a nivel retroocular, cuello y zona inguinal. Y otra puede ser como cefalea, dosargia, mialgia, conjuntivitis, náusea, vómitos y dolor abdominal. Ahora, en la fase subaguda, que son menos de los 3 meses de la enfermedad, vamos a ver que aquí hay una artritis persistente, ¿no? Hay, como vemos aquí, la hinchazón y líquidos articulares predominantes, hay edemas, ¿no? Como lo vemos en las imágenes, principalmente en las articulaciones de manos y pies, ¿no? También hay fatiga, depresión, bursitis, alteraciones vasculares. em, Vemos también que a nivel de las extensiones de las manos y a nivel también de la tibia, tendón de Aquiles, también están edematosos. Y eso es lo que básicamente lo va a distinguir del Zika, por ejemplo, y del dengue también, ¿no? Ahora, en la fase crónica, que ya es más de 3 meses, que básicamente lo pueden tener del 2 al 18% de pacientes, van desde los 18 meses hasta los 3 años después. El síntoma puede persistir, ¿no? Más frecuente es la artralgia inflamatoria, ¿no?
principalmente por estos factores, ¿no? Una intensidad del cuadro clínico agudo, ¿no? Este se extiende, pero también puede haber una patología articular previa, ¿no? O comorbilidades. Y también la edad es importante, ¿no? En mayores de 1 año y en menores de 65 años. Complicaciones también puede haber, ¿no? Fallas respiratorias, descomposición cardiovascular. Todo esto son atípicas, ¿no? Las poblaciones con mayor riesgo a desarrollar las manifestaciones clínicas severas van a ser neonatos, menores de 1 año, mayores de 65, y personas con comorbilidades, ¿no? Diabetes mellitus, hipertensión, VIH, TBC, cáncer, etcétera, ¿no? Ahora, dentro de la evolución de la enfermedad, esto sería un resumen, ¿no? La fase aguda, subaguda, la fase crónica. Vamos a ver, en la fase aguda siempre es febril, la fase subaguda ya hay un mejoramiento breve, ¿no? Pero aún así vienen los síntomas, ¿no? Por eso es que duran alrededor de 3 meses. Y la fase crónica hay una artritis o una artralgia crónica, ¿no? Y vamos a ver que aquí está el fundamento fisiopatológico, ¿no? ¿Qué sucede? Hay replicación de tanto de los virus, hay viremia, ¿no? La parte de el- la parte de los factores también inflamatorios, como las citoquinas, la aparición también de anticuerpos, macrófagos, fibroblastos, ¿no? Y hay una convalecencia o recuperación, o puede llegar también incluso hasta la muerte, ¿no? Si es que se dejara de manera crónica. El tratamiento, ahora las personas expuestas al virus, vamos a ver que desarrollan una inmunidad prolongada, ¿no? Que lo va a proteger contra la reinfección. El tratamiento, básicamente el MINSA nos recomienda hidratación, control de fiebre y dolor sintomático y control también del RAIS o prurito, ¿no? Y un reposo relativo. No hay un tratamiento antivírico específico, ¿no? El tratamiento básicamente es sintomático, con antipiréticos, analgésicos e hidratación. Y debe evitarse también el empleo de aspirina, ¿no? Por el riesgo de sangrados y el síndrome de Reye en menores, ¿no? Artropatías también metotrexate, ¿no? Y corticoides, pero esto es a corto plazo, ¿no? Si es que el paciente tuviera una artropatía. La dosis de acetaminofén o paracetamol, ¿no? Dependiendo, ¿no? En adultos, incluyendo embarazadas, o también dosis pediátrica cada 6 horas, dependiendo la cantidad, ¿no? El AINES también, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos, también en adultos y en dosis pediátrica, ¿no? Encontramos el diclofenaco, el ibuprofeno, naproxeno, y estos pueden ser, depende la edad, ¿no? Ahora, el tratamiento, como ya hemos visto, no existe un tratamiento específico contra el virus, pero este está enfocado en la sintomatología. En la fase aguda, principalmente las primeras 3 semanas, el objetivo es controlar la fiebre y el dolor, así como también la hidratación y evitar repercusiones funcionales. Es por ello que el tratamiento de elección son los analgésicos, como el paracetamol, ¿no? Evitar el ácido acetil salicílico, no la aspirina, y el tramadol en caso fuera el dolor excesivo, ¿cierto? Y en la fase también subaguda, que es antes de los 3 meses, el objetivo es aliviar el dolor y la propagación de la inflamación, disminuir también la rigidez articular y la pérdida del tono muscular. Entonces, por ello, para el dolor se va a recetar paracetamol, tramadol, codeína, también morfina, si es que el caso fuera nivel 3. Y para la inflamación, un AINE, ¿no? Si hay tolerancia buena, se va a continuar con el tratamiento o también eh, se suspende de manera gradual también. Y una corticoterapia, ¿no? Como lo que es el AINE, prednisona, y luego agregando una fisioterapia también. En la fase crónica, que ya es a partir del 4 mes, vamos a ver que el objetivo ya es aliviar la evolución potencial destructiva, ¿no? Reducir el impacto funcional y social, y hay que derivarlo siempre a un especialista, a un reumatólogo ya en este caso. Ahora, también, según las guías del MINSA, hay medicamentos de primera y segunda línea. De primera línea, básicamente está el paracetamol, el ibuprofeno, el naproxeno. De segunda línea está el tramadol más paracetamol y la prednisona, ¿no? Un corticoide. Y también usaremos gastroprotectores, ¿no? Como el omeprazol o la ranitidina, ¿no? Dependiendo si son no gestantes o si son gestantes. Y ahora, por terminar, vamos a hablar de la profilaxis y la prevención.
En este caso, primero lo que necesitamos ver son vigilar los signos de alarma, ¿no? Básicamente es la fiebre que persiste por más de 5 días, dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente que no tolera la vía oral, petequias, hemorragia subcutánea o sangrado de la mucosa, alteración del estado de conciencia, mareo postural, dolor articular intenso, incapacitante por más de 5 días, extremidades frías, disminución de la producción de orina, sangrado por cualquier orificio y recién nacidos de madres virémicas al momento del parto con signos y síntomas, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos, o lo vamos a clasificar así, ¿no? Una prevención física, que vendría a ser, ya, ¿para qué es? Perdón, los signos de alarma es para que nosotros tengamos el cuidado en el hogar, ¿no? Si no hay signos de alarma, si no existen manifestaciones atípicas de la enfermedad y si el paciente no se encuentra en aislamiento social o geográfico, ¿no? En las comunidades básicamente lejanas. Entonces, dentro de la prevención vamos a encontrar físicas, que son los mosquiteros, eliminación de depósitos de agua, usar ropa larga. La prevención a nivel de químicos sería el uso de repelentes, insecticidas, larvicidas. A nivel biológico, copépodos, Bacillus thuringiensis y Wolbachia. Básicamente, ¿qué se recomienda? Estar en reposo, el manejo de la fiebre, ¿no? Por medios físicos. em, y paracetamol, ¿no? Hidratación oral abundante, ¿no? Alimentación usual. Para el prurito vamos a ver lociones, ¿no? Humectantes y antihistamínicos para las alergias. Y muy bien, esas serían mis referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muy bien. Rosa Maritza, me has dejado satisfecho. Creo que es una oportuna forma de hacer un buen trabajo adecuadamente y me siento bien. Y esto que falta la mitad. Pero lo has hecho muy bien, ¿ya? Yo creo que por el tiempo y por respeto a ustedes, vamos a dejarlo ahí. El día viernes empezamos contigo, ¿ya? Para Ya, hacer el doctor, me caso faltaría clínico, la uno. revista de revistas y el video. Ajá, ¿Ya? sí, los tres me faltaría, exacto. Ah, ok, chica linda. Un abrazo, nos vemos. Cuídense. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Almuercen bien. Chao, Foley.